que se llama, ya me voy a acordar, ya les he dicho, para medir el índice de desarrollo humano, ¿verdad? Y por último, el desarrollo sostenible, que les he mostrado, ustedes han debido entrar, que no solamente hace una crítica de los tres objetivos y dice que hay que además preservar el planeta, los ecosistemas, los sistemas de gobierno, el respeto entre generaciones, entre la diversidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es otro criterio mucho más amplio que tiene cerca de 28 temáticas objetivas y que hemos visto que hay 18 objetivos del milenio, ¿no? Objetivos de desarrollo sostenible. Hemos visto el Atlas del desarrollo sostenible. Alrededor de todo esto era fundamentalmente el examen. El examen ha versado sobre esos cuatro elementos y lastimosamente los resultados son muy pobres. No es muy complicado lo que hemos visto, sí. ¿Es complicado, jóvenes, o no? Les escucho, por favor. ¿Es complicado lo que hemos visto? ¿O ha sido porque la primera vez que han tomado el examen presencial no sabían cómo era? Porque obviamente va a ser diferente el examen presencial al examen virtual, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Quisiera escucharlos. Sí, licenciado, yo pienso que es más que todo porque el año pasado estábamos acostumbrados a que el examen eran preguntas y a veces ya solo era verdadero o falso, una palabra tienes que completar, ¿no? Pero aquí teníamos que completar ya, o sea, era largo y ahí creo que, bueno, para mí en ahí he fallado, no he podido completar mucho. Ya, muy bien. Yo les entiendo, jóvenes. Les entiendo. A veces son los cambios de metodología, etcétera, etcétera. Pero ustedes ya están en un ámbito profesional, ya no es colegio, es universidad. Y todo lo que ustedes tengan que aprender ya es para como formación profesional. Hagan un poco de esfuerzo, les va a servir para su vida futura. Todos estos elementos que estamos viendo les va a servir para ustedes, que ustedes mismos tengan conciencia y propios criterios al momento de tomar ciertas decisiones. Los profesionales se caracterizan por eso, porque tienen que tomar sus propias decisiones. ¿Y cómo van a tomar? Primero, teniendo los criterios claros, los conceptos claros y sin ningún miedo. Rompamos ese esquema. Vamos a ver cómo recuperamos este examen. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver cómo recuperamos, pero les pido por favor que primero, si quedamos en recuperar clases, porque hay que salvar estas situaciones, no es correcto de que pasemos, es muy complicado, ¿no? Dos periodos continuos, como nos toca ahora. Antes pasaba yo esta materia los lunes de 9 a 10 y media y el miércoles de 10 y media a 12. Producto de ciertos cambios que han hecho esa vez en la dirección, directamente lo han llevado de 10 y media a 1 y media. Y obviamente es pesado, yo entiendo que es pesado porque no solamente es para ustedes, para mí también es pesado. Pero además tenemos otros problemas adicionales, ¿no? No sé quién será el profesor que, por ejemplo, hoy día les estaba dando clases antes, que se extienda más de su horario. Eso tampoco es, hasta es falta de respeto, porque ustedes tienen que tener unos minutos para descansar, ¿no? Por eso son los horarios, para descansar, para oxigenarse. Y que yo empiece las clases inmediatamente tampoco es dable. Prefiero que respiren, se oxigenen, estén tranquilos para entrar a clases. Ese es el criterio. En clases presenciales es lo que se hace, ¿no? Entra un docente, se espera un lapso, después termina, y cuando sales se espera otro rato para empezar la otra clase. Pero no es inmediatamente, porque eso es atarearse, cansarse mentalmente, y cuando te cansas mentalmente no vas a asimilar, pues no vas a asimilar todo lo que tendrías que asimilar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos muchos problemas que afrontar. Lastimosamente la pandemia
nos ha llevado a esto. Está viniendo la quinta ola. Dicen, está volviendo a aumentar los casos de coronavirus. Yo les sugiero, los que no se han vacunado, vacúnense. Particularmente yo, obviamente tienen la libertad de hacerlo o no, no les voy a obligar, pero yo les he contado, ¿no? Lo he pasado muy mal. Yo casi me voy porque me agarra muy fuerte y entonces no había sido ningún chiste, ¿no? Porque además, no solamente eres tú, sino toda tu familia alrededor está expuesta a lo que te pueda ocurrir. Entonces, producto de eso, estamos en estas circunstancias de clases virtuales, etcétera, etcétera, donde fácilmente perdemos la concentración, nos acostumbramos a algo fácil y no, la vida no es así. La vida, de hecho, jóvenes, no es fácil, ¿no? Problemas de todo lado vamos a tener. Entonces empezaremos a manejar todos esos conceptos, a adecuarnos y a aprovechar las horas de clases que es para ustedes y además el contenido mismo. ¿Ya? Por favor, yo les sugiero, en mí van a tener un amigo, siempre les voy a entender, les voy a comprender, díganme cualquier cosa, si tienen dificultades, díganmelo con toda confianza, porque yo no soy pues tampoco la última palabra, ¿no? Yo también podría estarme equivocando en algo y sería bueno que ustedes también me hagan notar. Entonces, esa interacción que hagamos nos va a permitir asimilar mejor, llevarnos mejor y entender. Yo estoy básicamente para que ustedes tengan criterios propios, para que maduren intelectualmente, académicamente y obviamente sean lo que también tienen que ser, ¿no? Profesionales más adelante competitivos. ¿De qué les sirve un título? Cursar los 12 años, como en el colegio, tener tu título de bachiller, ¿no? No te dice nada el título de bachiller. En la universidad tienes que sacar tu título y soy licenciado y sé lo que estoy hablando. Entonces, eso van a lograr en medida de que ustedes saquen el mayor provecho a todas sus clases. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les escucho. ¿O alguna interrogante, alguna inquietud? Les escucho, por favor. Licenciado, yo quería preguntarle sobre si sabe usted, no sé, es que yo no sé la verdad si va a haber clases presenciales. Ya. Yo tengo entendido, bueno, tenía entendido, inicialmente de que las clases presenciales iban a ser el segundo semestre, la segunda parte. Obviamente está sujeto a evaluación del Consejo Universitario, ¿no? Con esto de la quinta ola que está viniendo, no sé hasta qué punto será cierto, hasta qué punto se habilitará o no, pero yo tenía entendido que sí, la segunda parte iba a ser presencial. Esperaremos qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? No te podría dar una respuesta definitiva. Miguel, adelante. Hola, Lice, ¿me escucha? Te escucho perfectamente, Miguel. Oh, Hay varias modalidades, ¿no? Ese título de la licenciatura ustedes van a sacar elaborando una tesis, haciendo trabajo dirigido, elaborando un proyecto de grado o la excelencia, ¿no? Se tiene un puntaje altísimo en las materias. Hay 4 modalidades de graduación de ese título. Entonces, y obviamente más adelante seguramente van a ver las diferencias. ¿Qué implica un trabajo dirigido? ¿Qué implica un proyecto de grado? ¿Una tesis o la excelencia? Pero en todos los casos es la aplicación no solamente técnica, sino crítica de todos estos conceptos que estamos hablando, de esta materia y de todas las demás materias. Entonces, por eso es importante tratar de sacar el mayor provecho a todo lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, Miguelito? Lice, sí, Lice, vamos a estudiar 5 años, ¿no?
y después de eso tengo que sacar mi licenciatura. Claro, no puedes sacar antes. Venciendo todas las materias, recién puedes acceder a poder sacar el título. Antes no vas a poder sacar. Entonces, yo los 5 años de estudio, no soy licenciado aún, ¿no? Tengo que hacer trabajo para ser licenciado. Exactamente. Una vez que has vencido todas las materias, todas estas materias que estamos viendo, y que después de que hayas vencido, hayas hecho examen de grado, tesis, proyecto de grado, trabajo dirigido o excelencia, recién después puedes sacar el título. Ah, ya listo. Y el título de licenciatura, porque después viene el diplomado, diplomados que son de 3 o 4 meses, especialidades en algo. Después viene la especialidad, que normalmente son 6 meses, un poco más profundos que lo que es los diplomados. Después viene la maestría, que normalmente son 1 año o 2 años, 1 año y medio a 2 años en un área específica. Y después viene todavía el doctorado, ¿no? Lo que les iba explicando, ¿no? El nivel doctoral, que por lo menos tarda unos 5 años después de que ha salido un magíster. Y después todavía puede venir el postdoctorado. Yo estoy en la etapa del doctorado, ¿no? He sacado el doctorado y fíjense qué tiempo estoy estudiando. Y obviamente tengo que sacar, he estado rindiendo exámenes, he estado actualizándome, etcétera, etcétera. De hecho, todo lo que les estoy enseñando a mí me permite actualizarme, estar permanentemente actualizado de los temas que estamos viendo. En eso me ayuda, pero fundamentalmente es para ustedes, porque ustedes son los que tienen que, a través de las clases, investigar algo más, qué más hay por debajo, ¿no? Normalmente los docentes no les vamos a poder dar nunca el 100% del contenido de todas las materias. Somos guías, básicamente, para que ustedes vayan entendiendo y gran parte del trabajo tienen que hacer la revisión por propia cuenta. Quien lo hace más profundamente es mejor profesional que uno que no lo hace, ¿no? Ahí están las grandes diferencias entre los profesionales. No todos los profesionales son iguales. ¿Ya? ¿Está claro, Miguel? Así, licenciado, está claro. Muchas gracias, lic. De nada, Miguelito. ¿Alguna duda, pregunta más, jóvenes? Les escucho. ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, entonces a partir de esto, jóvenes, yo les insinúo, no les puedo obligar porque ya les digo, definitivamente los que se van a beneficiar o se van a perjudicar son ustedes. Pero yo les insinúo, pónganle la mayor atención posible. A eso me refiero, por eso que no quiero hacerlo muy extenso, porque uno se cansa. Y cuando te cansas ya no tienes ganas de nada, ¿no? Ya abandonas directamente. Entonces, a eso me refería desde un inicio, que tenemos que sacarle tiempo al tiempo, o sea, tratar de aprovechar lo máximo posible de nuestras clases para ustedes mismos. ¿De acuerdo? Y cuando ya estamos cansados, ¿ya para qué extendernos? No vale la pena, o sea, es perder el tiempo, ¿no? Entonces, tratar de sacarle el mayor provecho al tiempo que estamos pasando clases. ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Algo más, jóvenes? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestras clases y a ver, voy a llamar justamente, a ver, un poquito de incentivo a Carla Noemí Pazzi. ¿Estás en línea, Carla Noemí? Carla Noemí Pazzi. Buenos días, licenciado. Buen día, Carlita. ¿En qué nos hemos quedado la última clase? ¿Podrías hacernos un recuerdo, por favor? Sí, un momento, estoy buscando como siempre mis anotes.
¿Alguien de ustedes se acuerda en qué nos hemos quedado? Nadie. Licenciado, estábamos en la escuela keynesiana y más que todo sobre la teoría del cebado de bomba. Muy bien, Iván. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar. Habíamos visto antes de la teoría keynesiana el modelo liberal neoclásico. Ojo, muy rapidito también. Bueno, vamos a hacer un repaso después. Hemos visto modelo mercantilista, modelo fisiocrático, modelo liberal clásico, modelo marxista, modelo positivista, modelo liberal neoclásico, que es el que profundiza la microeconomía, lo que vamos a ver en profundidad, básicamente el mercado y cómo funciona. Y después de ello hemos dicho que este se cae porque los mercados no funcionan. No obstante que empecemos a analizar después el mercado, los mercados por sí solos no funcionan. Y aparece el modelo keynesiano. Hemos dicho, ¿no? El modelo keynesiano creo que nos falta mucho tiempo. 2 minutos, Luis. Ya, cortaremos y entraremos directamente al siguiente, nuevamente al enlace, ¿ya? Porque nos va a cortar esto. Volvemos a entrar jóvenes, ¿ya? Por favor. Recording Para continuar con materia. Y entonces les decía, el modelo liberal neoclásico, que es el que profundiza básicamente el estudio de la microeconomía, del funcionamiento del mercado, de los tipos de mercados, que es lo que vamos a estudiar profundamente en nuestra materia, microeconomía, mercados, defiende porque dice que el sistema manejado por el gobierno o el Estado es un modelo íntegramente destructivo, autoritario, ¿no? Y entonces ellos defienden el mercado como el mejor mecanismo de hacer la economía, no en manos del Estado, porque el Estado, bajo el criterio marxista, es el que tiene el dominio de todo, la producción, la distribución, etcétera, etcétera. Sin embargo, este criterio, les decía, se cae y aparecen los famosos fallos de los mercados, ¿no? Ya habíamos dicho cuáles son los fallos. Es una pésima redistribución de los ingresos porque permite concentrar en pocas manos la riqueza. Eso es lo que hasta ahora siguen desde un punto de vista político criticando los que son dueños de las maquinarias, de las fábricas o de los recursos naturales, tienden a explotar a los que no son dueños, ¿no? Inclusive a nivel de alquileres, ¿no? Los dueños de casa tienden, bajo este criterio, explotar a los que son, que no tienen casas propias, ¿no? Por eso en Cuba nadie tiene casa propia, todo es del Estado, el Estado les otorga, pero nadie puede alquilar su casa, por ejemplo. Entonces, el mercado, bajo este criterio, es el mejor mecanismo. Pero este criterio de que el mercado es el mejor mecanismo se cae. Hemos dicho, aparecen las fallas del mercado, la distribución es pésima, se genera una concentración de la riqueza en pocas manos, ligado directamente a los factores de producción, ¿no? Los sueldos y salarios es lo único que se distribuye a la gente más pobre, todo lo demás se distribuye entre los que más tienen, inclusive los sueldos, ¿no? Los más altos tienen los gerentes, los mismos dueños, ¿no? No se fabrican, no se crean obras públicas, empieza a generarse un problema de crisis en los ciclos económicos que hemos visto, ¿no? Los ciclos económicos, se va generando el problema de la recesión y posteriormente la depresión, la Gran Depresión fundamentalmente del 29. Los mercados no funcionan como ellos decían, que era de ajuste automático, sino todo lo contrario, existen monopolios, oligopolios
que los que empiezan a manipular los precios son los dueños justamente y provocan una serie de paros en la economía, una serie de problemas. Este criterio que decía que la economía se reactivaba automáticamente, de que todos los mercados funcionan bajo el criterio de competencia perfecta, eso ya grábese desde ahora, no funciona así. Los mercados, de hecho, no funcionan bajo el criterio de competencia perfecta, sino que hay otro tipo de mercados, los monopolios, duopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios, competencia monopolística, multimercados en general, funcionan de diferente manera y en la realidad, estamos hablando de la realidad, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, hay mercados de competencia perfecta en Bolivia, en el Alto, sí, ¿no? Más o menos el pan, por ejemplo. Hay mucha gente que puede entrar, compra y vende, cualquiera puede entrar a comprar o vender relativamente, entren o salgan, no van a alterar el precio, no hay ningún oferente o demandante que si entra o sale va a manipular el precio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay otro tipo de mercados, no es el único. Hemos dicho que para cada producto, bolígrafos, camisas, pantalones, papa, para todos los productos, existen mercados. Hay miles y miles de mercados para cada producto, donde hay gente que quiere comprar y gente que quiere vender. Pero no todos los mercados funcionan igual, ¿no? No todos los mercados. Hay monopolios, les decía, por ejemplo, en la distribución de energía eléctrica o del agua, ¿no? Si no pagas a la única empresa que provee energía eléctrica o agua, que además está en manos del Estado, del gobierno, no tienes directamente este servicio, ¿no? Bueno, todos estos mercados definitivamente vamos a revisar cuando entremos de lleno en nuestra materia, ¿de acuerdo? Entonces, no funciona y aparece entonces el criterio keynesiano, les decía, ¿no? El modelo el modelo keynesiano, que justamente saca su libro en 1936, su famoso libro que se llama, ¿se acuerdan? ¿Qué se llama? ¿Alguien de ustedes se puede decir que se llama el libro de Keynes? Es John Maynard Keynes. ¿Qué se llama el libro? Teoría general del dinero. La otra que es el empleo y la tasa de interés. Muy bien, muy bien. La teoría general del dinero, el empleo y la tasa de interés. En este libro, que expone en 1936, es decir, 7 años de la Gran Depresión, hubiera querido que veamos hoy un video que explica muy bien cómo ha sido esta Gran Depresión, gente que se moría de hambre, que no tenía ni qué comer. Ha sido un terrible esto. Primero, dice de que critica, ¿no? De que no es como decían los liberales neoclásicos, que la economía es de ajuste automático, que se ajusta automáticamente. No. Él decía, si esperamos que la economía se ajuste automáticamente, a largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces hay que aplicar, decía, políticas anticíclicas. Si no entienden esto, me van a preguntar. Políticas anticíclicas. ¿Y qué es una política anticíclica? Habíamos dicho
¿Qué es esto, jóvenes? ¿Se acuerdan de qué hemos hablado? ¿Qué es? Ciclo económico. Muy bien, los ciclos económicos, que son medidas por el crecimiento económico de los años, ¿no? Hemos dicho, hemos visto el ciclo económico. Esta es la etapa de... ¿Qué etapa es esta? Crecimiento. Muy bien, esta otra etapa. Desaceleración del ¿Qué es, Cristian? Desaceleración. Desaceleración o ralentización también lo llaman. Esta otra etapa que se llama... recesión. Muy bien, ¿y esta otra? Depresión económica. Muy bien, jóvenes. A ver, para que ustedes entiendan esto, les había dicho, en todos los países, en todas las culturas, siempre está en la Biblia, dice, ¿no? Hay épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas. Hay cuando tienes mucho y cuando no tienes nada. Cuando estamos en esta etapa de crecimiento, estamos muy bien. Cuando estamos en ralentización o en desaceleración, también estamos bien, pero ya hay que tener mucho cuidado, porque después puede venir la recesión o la depresión. Esto ya, digamos, están atravesando Venezuela, ha atravesado todo el mundo, ha atravesado 1929, donde, ¿qué es lo que vemos en esta caída? La cantidad de productos que se producían antes se han reducido. Y como hay aumento de población, cada vez tienes que distribuir menos entre más gente. Entonces, si tienes que distribuir menos entre más gente, hay grandes problemas, ¿no? A esto se llama ciclos económicos. Y Keynes decía, hay que aplicar políticas anticíclicas. En esta etapa, cuando la economía está buena, no hay que tocar nada en lo posible. Pero sí cuando la economía está mal, cuando hemos entrado a recesión o a depresión. Dice, esta etapa hay que amortiguar porque las consecuencias son duras. Hemos visto, ahora ya se está hablando incluso, si ustedes han escuchado, de que puede haber hambre un poco más a futuro, ¿no? Por el producto de la guerra de Rusia y Ucrania, puede generarse incluso hambre en el mundo, ¿verdad? ¿Están escuchando? ¿Están haciendo seguimiento a las noticias? El petróleo ha llegado a ser a $125 el turril. ¿Se han enterado? Y en la pandemia incluso era negativo, ¿no? El precio. Se han enterado, ¿no? Si no se han enterado, es bueno que se escuchen. Van a ser profesionales y tienen que estar permanentemente informados de este tipo de noticias. Eso hace la gran diferencia. Y él se ha dicho, la información es poder, es importante saber. Entonces, Keynes, ¿qué es lo que dice? Que nuevamente parece que hay amenazas de recesión en el mundo, no solamente, y de depresión. Dice, hay que aplicar políticas anticíclicas. Esta caída de la economía, para evitar de que deje de producirse, por ejemplo, ahora, ¿por qué está cayendo la producción actualmente en el mundo? Porque han subido los hidrocarburos, han subido el petróleo, ya no hay energía, hay problemas, no les quiere abastecer Rusia, y ya no está produciendo muchas industrias, ya no hay alimentación y los productos alimenticios están subiendo de precio, ¿no? Todas son las consecuencias que se pueden ir generando para esto. Entonces, Keynes dice, para evitar estas caídas, el Estado tiene que generar políticas anticíclicas a través de aumentar el gasto público. El gasto público. Dice, Y dice el gráfico es ciclos económicos, ¿no? ciclos económicos. Estos son los ciclos económicos. ¿Ya? Todos los países tienen sus ciclos económicos, diferentes unos de otros, pero tienen sus ciclos económicos. Y las etapas están. ¿Ya? Entonces, jóvenes, dicen hay que aumentar el gasto público. ¿Y qué es el gasto público? Fundamentalmente, hoy por hoy se entiende gasto público lo que gasta el gobierno. ¿Y en qué gasta el gobierno, jóvenes? A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir en qué gasta el gobierno?
¿En qué gasta el gobierno? ¿Sueldos? Lick. Muy bien. Sueldos y salarios del sector público, ¿no? Sí. ¿No? Inversión pública. Del Inversión sector pública. público. Del sector público. A esto se llama gasto corriente. ¿Y en qué más gasta, jóvenes? En las obras, Lick. Muy bien, también en inversiones, ¿no? Aunque sabemos cómo son esas obras, ¿no? Negociados, corrupción. A eso se llama inversión pública. Ha aumentado la inversión pública a 4.000 millones de dólares. Cuando es 4.000 millones de dólares, por lo menos un 20% está yendo en coimas y en todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? ¿Esa es la verdad o no? Licenciado, Sí. no sé si nos podría explicar sobre los elefantes blancos. Lo que he estado escuchando sobre eso, más que todo. Muy bien, Iván. Muy bien, Iván. Ahí les voy a explicar. Está bien. Está muy ligado a lo que tú has dicho. Entonces, ¿qué dice Keynes? Dice que hay que aumentar el gasto público. O sea, el Estado tiene que gastar. Primero, tratando de contratar a las personas para darles un poder adquisitivo. Y ahí estaba justamente el cebado de bomba, la teoría del cebado de bomba, que dice el Estado, el gobierno, tiene que contratar a los desocupados para que hagan agujeros y los vuelvan a tapar, aunque sea. De tal manera de proporcionarles dinero. Con ese dinero, estos señores van a empezar a demandar productos en el mercado. Al demandar, las empresas que están paradas van a empezar a contratar personal también y van a empezar a producir y van a volver a vender. Van a contratar personas, van a vender productos y nuevamente se va a reanudar la economía, ¿no? Entonces el Estado tiene que tener una participación activa en el promover la economía cuando está mal. Esta teoría, jóvenes, es la que fundamentalmente ha traído el estudio de la macroeconomía, ¿no? Las grandes variables macroeconómicas a partir del Estado, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? A lo que preguntaba Iván de los elefantes blancos. Sí, Lick. Ya. Los elefantes blancos básicamente son estas inversiones públicas, las inversiones que realiza el Estado. Ojo, que ¿de dónde tiene el Estado dinero? A ver, ¿de dónde tiene el Estado? ¿De dónde genera el gobierno? Vamos a poner, porque el Estado dice, no es el Estado, es el gobierno. ¿De dónde tiene dinero el gobierno? A ver, según ustedes, ¿de dónde? De las Impuestos. empresas. A ver, de uno en uno, levanten la mano para ir anotando. Levanten la mano. Ya, Luis Aruquipa. Luis Alberto. Recaudación de impuestos, licenciado. Impuestos, muy bien. Impuestos, recaudación de impuestos. Impuestos, muy bien. Transferencias corrientes, capaz de lo que nosotros les damos al gobierno, ¿no? Muy Para, bien. para nosotros Ya, mismos. impuestos, vamos a ver. Después vamos a ver todo lo demás. Vamos a ver quiénes más han levantado la mano. Y a Luis Alberto. ¿Quiénes más han levantado la mano? Levanten la mano. ¿Quién más? Habían dos personas más que habían levantado la mano. Ya no veo. Tiene de impuestos. ¿De qué más tiene? ¿De dónde más consigue recursos el Estado? De las empresas, Lice. ¿De cuáles empresas? Públicas. Públicas o privadas también, ya que pagan un impuesto. Por eso, Creo. los impuestos, básicamente, ¿no? Ahora les voy a explicar. Venta de recursos naturales. Donaciones. Deuda interna. Deuda externa. Y emisión monetaria.
¿Ya? De todos estos elementos tiene recursos el gobierno. Obviamente hay gobiernos que quieren que más se maneje esto, ¿no? Impuestos, hablo de impuestos internos y de impuestos aduaneros, ¿no? Los gravámenes de importación y exportación, ahí es donde el gobierno tiene recursos. Aunque pone también a los funcionarios de aduana, ¿no? Que son unos ladrones y que se tapan los ojos y dejan pasar todo el contrabando y les pagan por eso además, ¿no? Mucha corrupción. Esto a nivel de aduana, pero también a nivel de impuestos nacionales, ¿no? Que cobran los impuestos por el IVA, el IT, de ese IVA, etcétera, etcétera. De eso tiene esos recursos, utiliza el Estado, el gobierno, para sus fines. Realiza la venta de recursos naturales, ¿no? El gas, pero también por el lado corrupto, están vendiendo el oro, uranio, mercurio, están explotando y los que están explotando están pagando sus cuotas aparte, los gobernantes, ¿no? Los funcionarios públicos para sacar por detrás oro, uranio, mercurio, etcétera, etcétera. Entonces siempre está el Estado metido en estas cosas. Las donaciones, bueno, que ahora se han reducido, ¿no? Los países ya no hacen muchas donaciones y después les voy a explicar por qué, ¿no? Porque se supone que ya no somos un país tan pobre, lo que dicen por las cifras, aunque seguimos siendo pobres, y por esa razón ya no necesitamos muchas donaciones. Y además de que estas donaciones, funcionarios del gobierno también han reglamentado, porque decían, estas donaciones vienen a generar problemas en las sociedades, son más de carácter político y por eso no queremos donaciones, tenemos que tener dignidad, todos hablaban, ¿no? Político, es mentira eso. En el fondo era porque quieren controlar absolutamente todo los gobiernos. Deuda interna. La deuda interna está ligado a los recursos que va obteniendo el gobierno de los propios contribuyentes, ya sea a través de la venta de los bonos del Tesoro General de la Nación o el uso directamente de los recursos de las AFPs, ¿no? Esos recursos que todos los empleados están obligados a ahorrar para su jubilación, esos ahorros utiliza directamente el Estado, los gasta como quiere y obviamente es parte de la deuda interna. Hoy por hoy se estima que la deuda interna del gobierno en Bolivia son cerca de casi 14 a 15 mil millones de dólares, lo que nos debe a nosotros los bolivianos, a los que tenemos aportes en las AFPs, producto de la emisión del bono del Tesoro General de la Nación, etcétera, etcétera. También obtiene dinero de la deuda externa. Esto ya es de otras cosas, ¿no? Se prestan del Banco Mundial, del BID, de cualquier país o a través de la emisión de los bonos soberanos que venden en el exterior y que es parte de la deuda externa porque tenemos que pagar. Es un préstamo que lo están haciendo los de afuera, bajo distintas modalidades. Según esto, también nuestra deuda está cerca de 14 mil millones de dólares. O sea, imagínense, estamos con una deuda entre deuda interna y externa pública del gobierno de cerca de 28 mil millones de dólares, jóvenes. Y nuestras reservas son solamente 4 mil. Es como que tienes 4 pesos en el bolsillo y debes 28. ¿Estás bien económicamente? No, ¿no? ¿O estás bien? Tienes 4 pesos en el bolsillo y debes 28. ¿Estás bien? Para nada, ¿no? ¿Verdad o no? ¿Sí? Sí, Ya, me están entendiendo, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunten. Y la emisión monetaria que la hace el Banco Central. El único que emite dinero es el Banco Central, autorizado. Y el Banco Central depende, pues, del gobierno. Y él, como no necesita ninguna ley, nada por el estilo, directamente el Banco Central puede empezar a emitir dinero y nadie le controla y ese dinero directamente el gobierno va manejando para el gasto público, ¿no? Ahora, la pregunta que me hacía Iván, estas inversiones que hace el Estado, el gobierno, los gobiernos, carreteras, canchas, han visto, ¿no? Las canchas, famosas canchas que han hecho. Normalmente están llenas de corrupción, mucho negociado, ¿no?
Y encima han hecho, por ejemplo, ese estadio en el Chapare, creo que es para 30.000 personas o 15.000 personas. Han hecho semejante inversión pública. ¿Eso de dónde ha salido? Obviamente de acá. ¿Y quién lo utiliza? Nadie utiliza, ¿no? Pues se está dañando esa obra pública. ¿Y qué es entonces esa obra pública? ¿Para qué ha servido? Para hacer sus negociados y justificar de que hay inversión pública. En el fondo esa obra no sirve para nada. Esos son los famosos elefantes blancos y blancos. ¿De acuerdo? Les estoy dando un ejemplo, porque hay varios ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos hay, pero es un ejemplo. Sí, licenciado, le comento esto porque vi en página 7 que habló de un aeropuerto en Copacabana y yo no me Otro, acordaba de eso. Un elefante blanco, eso estaba otro, mencionando. otro elefante blanco. ¿Quién utiliza ese aeropuerto? ¿Cuántos vuelos hay? Se ha gastado tanto dinero que ha salido de acá y obviamente no se está utilizando para nada, ¿no? Ha servido seguramente para sus negociados, para políticamente ya tenemos aeropuerto, qué bien, hay que hacer, pero ya utilizar no se utiliza. ¿Y cuánto ha costado? ¿Cuánto ha costado? Por eso es que nuestra deuda interna, nuestra deuda externa está por los cielos, ¿no? Hay grandes peligros ya de evaluación, inclusive, ¿no? Porque ya no hay muchos recursos que digamos, ¿no? Entonces aquí todo esto está mezclado en la economía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice John Maynard Keynes? Que el Estado tiene que apoyar esto cuando la economía está mal. Tiene que realizar gasto. Esta teoría en su momento ha servido en esta época porque ha permitido reducir el desempleo. La gente que no tenía ni qué comer, que no tenía empleo, no tenía que llevarse a la casa, como ahora estamos viendo a los venezolanos, ¿no? Es una pena, por ejemplo, el país de los más ricos de Latinoamérica tiene más petróleo que Arabia. Imagínense su gente pidiendo limosna. ¿Y a qué se debe eso? ¿Ustedes a qué creen que se debe eso? Siendo uno de los países más ricos de Sudamérica, de lejos más ricos que nosotros, y su gente está pidiendo limosna. Estamos viendo en las calles, ¿no? Inclusive están no solamente pidiendo limosna, se están dedicando a asaltar, etcétera, pues no deben tener ni qué comer, pues. ¿A qué se deben, ustedes creen eso? A ver, algún criterio. Piensen un poquito. A sus ¿A qué? políticas económicas, Lee. Exactamente, exactamente. Lo han vuelto un país socialista con Chávez. Les he ido mandando algunos pequeños videos. Les ofrecía un oasis, ¿no? Y con qué convicción hablaba, ¿no? ¿Han visto esos videos? De que vamos a ser la primera potencia, que quieren con nosotros. Me asusto de tanta riqueza que vamos a tener. Llega los momentos, están muriendo de hambre su gente, ¿no? Para que vean cómo manejan políticamente. Y cuando uno se deja llevar políticamente por la oreja, después tienes que pagar caro el precio por no saber. Por eso yo les digo, ustedes tienen que tener el propio criterio para que nadie les esté tomando el pelo, que nadie como el Chávez lo que hablaba, lo que ofrecía, les ofrezcan y después no sea así, ¿no? Pura mentira y mentira. Entonces, esto es lo que propone Keynes. A partir de esto se desarrolla todos los criterios de qué es inversión pública, la función consumo, inversión, exportaciones, importaciones. Todo esto se desarrolla, se programa inclusive la inflación. Y este modelo empieza a funcionar relativamente bien en esta época. No se olviden que en 1942, 6 años después de esto, de que empezó a aplicarse esto, de que relativamente se salió de la Gran Depresión porque los mercados no funcionaban, empezó la Segunda Guerra Mundial y esta Segunda Guerra Mundial todavía ha traído más beneficios a este modelo, porque los estados han ido contratando a las personas ya para fabricar municiones, herramientas de guerra, y ya han eliminado el desempleo. Todos los que estaban desempleados tenían un empleo, ¿no? En fabricar municiones, barcos, aviones, etcétera, etcétera. Y obviamente desapareció
esta sombra de la Gran Depresión. Empezaron a producir ya, ¿no? Aviones, barcos, etcétera, etcétera, y obviamente empezó a haber nuevamente crecimiento económico. Claro, ya otros tipos de bienes, no los mismos, ¿no? Pero empezó a producirse nuevamente y volvió a surgir el crecimiento económico. Sin embargo, esto también empieza a desvanecerse cuando empiezan a aparecer los famosos fallos del Estado o del gobierno, del Estado se denomina. Lo ha denominado el profesor Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz. ¿Y qué son los fallos del Estado? A ver, fíjense que cuando empecemos a hablar de esto, ustedes van a pensar que estoy hablando de Bolivia y estoy haciendo propaganda política. Esto ha sucedido en todos los países del mundo que bueno, casi todos han aplicado esta política keynesiana, es una doctrina mundial. ¿Y cuáles son los fallos del mercado? En otras palabras, ¿los gobiernos realmente funcionan bien? ¿O cuáles son los problemas de los gobiernos? A ver, ¿qué es lo que ustedes ven como problemas de los gobiernos? Yo pienso que el más, o bueno, el que más se ve es la corrupción. Muy bien. Ya, corrupción. ¿Qué más también como fallo del mercado? Fallos del Estado, ¿no? Del Estado. ¿Qué fallas más hay? ¿Solo corrupción? Voy a utilizar las palabras del profesor Stiglitz. Excesivo clientelismo político. ¿Qué significa esto? Que solamente las personas que están vinculadas al gobierno de turno son los que se benefician. ¿Es cierto o no? Sí, Segundo, dice Stiglitz, deficiente administración. Los que están manejando las empresas del Estado o los organismos del Estado son los más preparados académicamente, son las personas más capaces. No, Lice. No, ¿no? Están ligados a aspectos políticos. Y justamente por esa razón es un desastre lo que manejan. La mayoría de las empresas públicas son deficitarias, no sirven. Existe demasiada corrupción. Y la corrupción son negociados. Les he hablado del caso del oro, les he hablado de la aduana, les he hablado de los negocios de las obras públicas, de los porcentajes que se pagan, hasta que se llama hasta los cargos públicos, ¿no? Solamente para los que están en función del gobierno, para sus allegados. Nepotismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todas las familias están en el gobierno, en puestos claves, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Qué opinan? Sí, Lice. Sí, Lice, porque le comento que cuando, digamos, vas a buscar trabajo a un lugar público, por ejemplo, yo he ido recientemente para poder trabajar en la terminal nueva y lo que me dijeron es que tenía que pertenecer a su grupo de la Evacopa, que tenía que tener mi carnet de inscripción de ser, cómo se llama? Partidario. partida. Eso, sí, eso. Y ese era el primer requisito. Y aparte de eso, tenía que dar dinero para entrar a un cargo. Eso es corrupción, Entonces, ¿no?
corrupción. Todo aquí es, ajá, exacto, todo es corrupción porque no aceptan a profesionales de verdad. Más están gente que apenas han salido de colegio y eso todavía les, solo porque les apoyan, solo por esas cosas, solo por temas políticos. Muy bien. Bueno, ustedes están viendo todas estas materias, jóvenes, lo que estamos viendo está ligado a nuestra realidad. Y ese análisis tenemos que vincular a la parte económica. ¿Ya? Entonces está muy ligado a la corrupción. Pero además de esto, ¿qué es lo que ha generado esta doctrina? Un excesivo gasto, porque decía hay que gastar el gasto público, un excesivo gasto, han empezado a gastar como les ha dado la gana el dinero. Claro, como no es de ellos, han visto el caso del fondo indígena, ¿no? Se han repartido el dinero, nepotismo, han robado, se han endeudado y ¿quiénes van a pagar esa deuda? Todos nosotros tenemos que pagar. Y ha generado una elevada deuda pública. Esto no es primera vez que ha sucedido, jóvenes. Les voy a comentar antes en los gobiernos militares que tanto hablan. Antes eran los militares los que manejaban. Todos los gerentes generales de yacimientos, Comibol, etcétera, eran coroneles o generales. ¿Quiénes se beneficiaron? Los familiares de los militares. ¿Los militares han sido formados para administrar empresas? No, ¿verdad? Han hecho una deficiente administración, han quebrado empresas, negociados. Por eso se habla de que las empresas públicas son ineficientes, son deficitarias, son elefantes blancos, como decía Iván. No son agencias creadoras de empleo y de empleo que no sirve, no trabaja. Y obviamente está ligada a la corrupción. Inclusive están sacando, ¿no? Que si no eres del MAS no puedes ser funcionario público, ¿no? A ese nivel se ha llegado. Negociados internos, negociados de nepotismos, todo tipo de corrupción. Y esto ha generado un excesivo gasto. El gasto, esto es lo que dicen los famosos neoliberales. Aquí es el ataque que hacen los neoliberales. Si Keynes hubiera visto el resultado de su política, se hubiera muerto más rápido, dice, porque ha permitido que los gobernantes se agarren de una teoría académica para usufructuar, para gastar dinero que no les corresponde. Y han generado una elevada deuda pública. Los militares han manejado mal, han generado mucha corrupción. Se decía inclusive que Banzer era dueño de la Coca-Cola de la Argentina. Han gastado demasiado y con Banzer nuestra deuda externa, deuda pública, llegaba a 5.000 millones de dólares. ¿No? 5.000 millones de dólares que se decía que no podíamos pagar porque hay que pagar intereses y hay que pagar capital, ¿no? Toda la deuda tienes que pagar. Si te prestas, tienes que pagar. Y entonces ya éramos un país inviable a nivel de deuda. Ha venido el año 2000, se han negociado, aquí hay muchas historias que les voy a contar. Producto del nacimiento de los 2000 años de Cristo, nos han condonado, nos han perdonado parte de la deuda. En una primera instancia ha habido una primera reducción de la deuda, recompra de la deuda. Por cada dólar que debíamos, solamente pagábamos 11 centavos de dólar. Nos han reducido. Ahí ha aprovechado el Samuel Doria Medina también en hacer su fortuna. Ya les voy a comentar. Y posteriormente, el año 2000, que se hizo efectivo el 2005, justo cuando entra Morales, ni siquiera a 11 centavos. Nos han perdonado, nos han liberado directamente 2.800 millones de dólares. Nuestra deuda externa total era 2.200 millones de dólares, ¿no? Hasta esa época. Es toda una historia eso, que me gustaría en un momento contarles. Pero no en clases. En clases extras les voy a explicar esto, si quieren, porque para los que quieran, ¿no? No en clases, ya no quiero perder tiempo en clases. Pero ¿qué es lo que ha sucedido, jóvenes?
debíamos 2.200 millones de dólares. En Evo Morales hay un boom de los precios del gas, hay un boom de los precios de los minerales, nos han perdonado la deuda y en lugar de que nuestra deuda ya no tengamos 2.200 millones, hoy por hoy son 28.000 millones de dólares. O sea, se ha multiplicado por 12 o 14 veces la deuda externa. No obstante que hemos tenido, que nos han perdonado la deuda y que además hemos tenido el boom de los precios para jugar sus partidos de fútbol, creo. ¿Y quién paga? Nosotros, porque definitivamente quienes van a pagar toda esa deuda somos nosotros. Y el problema no queda ahí. Tenemos que pagar, ¿no es cierto? Tenemos que pagar capital e intereses. Y si ya no nos ingresan recursos, porque además ya no hay mucho gas, no vamos a tener ingresos, ¿con qué vamos a pagar? A mí me ha causado indignación, bueno, ya no sé cómo llamarlo, que Luis Arce, Lucho Arce, que ha sido de mi curso, ya les digo, que es presidente, todavía diga de que nuevamente hay que condonar la deuda externa de Bolivia. Está pidiendo, después de que él ha malgastado el dinero, porque era ministro de Economía, ahora está pidiendo que nuevamente nos condonen la deuda. Hay que ser muy cínico por eso, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cínico, pero bueno, así nomás estamos en nuestro pobre país. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, justamente esos elementos, lo que les decía, cuáles son los fallos del Estado. Y voy a preguntar, jóvenes, pregunta de examen, seguro, cuáles son los fallos de mercado y cuáles son los fallos del Estado. ¿Cuáles son los fallos del Estado? Hemos dicho. Excesivo Excesivo. excesivo clientelismo político. Ya. ¿Qué más? Deficiente administración. ¿Qué más? Corrupción. ¿Qué más? Excesivo gasto público. Justamente lo que decía Keynes, ¿no? Hay que generar gasto público. Este famoso gasto público fue excesivo en manos de los políticos, ¿no? Que generó una deuda pública, ¿no? Díganme, ¿estos 5 fallos son reales o no son reales en Bolivia? ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdad o no? Silic. Sí, licenciado. Es verdad, ¿no? Entonces, para eso sirven todas estas clases, jóvenes, para ustedes, para que se den cuenta qué es lo que está pasando, que analicen críticamente. Entonces, a partir de esto, aparece. Bueno, hay un intermedio que vamos a hablar de la escuela estructuralista más adelante, pero antes de esto, que se desarrolla justamente en medio del keynesianismo, el keynesianismo, decían unos, es modelo marxista, porque está permitiendo que el Estado, los gobiernos,
entren a participar en la economía. Había esas críticas. Los otros criticaban, no, es un reacomodo del capitalismo porque está permitiendo que sigan habiendo empresarios privados en una economía mixta. Entonces, este criterio keynesiano ha sido atacado tanto por liberales como por marxistas, ¿no? Podríamos decir que es un modelo, un criterio intermedio que permite que exista gobierno y que permite que exista mercado. Creo que nosotros nos estamos desenvolviendo en este medio, ¿no? Hay empresas públicas y hay empresas privadas, ¿no? Sin ir lejos, si analizamos, por ejemplo, hay hospitales privados y hospitales públicos. Al hospital público vas y te mueres, ¿no? No te dan atención pésima, no hay insumos, no hay nada. Vas a un hospital privado, te curan, pero te sacan un ojo de la cara, ¿no? Entonces, estamos en esa disyuntiva. ¿Qué es lo mejor? A estos criterios jóvenes aparece el modelo monetarista, que es uno de los mal llamados modelos neoliberal. O modelo neoliberal. Cuando ustedes escuchaban del modelo neoliberal o han escuchado, siempre ha sido en tono despectivo, ¿no? Siempre ha sido en tono de que han sido lo peor de lo peor, ¿verdad o no? ¿O qué han entendido? Quisiera que me digan, porque esto también tienen que manejar bien. ¿Qué es lo que ustedes entendían? Nunca más los neoliberales, decían, ¿no? ¿Han escuchado eso, verdad? ¿Sí o no? Jóvenes, ¿han escuchado eso o no? Jóvenes, ¿han escuchado de los neoliberales o no? Nadie. ¿Me están escuchando? ¿Están en línea? Sí, licenciado, se le escucha. Sí, licenciado, se escucha, pero de mí entrecortado está. Y ya, es la señal definitivamente, ¿no? Pero ustedes han escuchado esto de los neoliberales. ¿Cómo se les refieren a los neoliberales? Que han sido un poco más los causantes de todos los males, ¿no? Estos señores jóvenes justamente atacan al keynesianismo y al marxismo. Dicen, nuevamente retoman el criterio de que todos los gobiernos son nefastos, de que se tiene que reducir la burocracia estatal. La burocracia, ¿qué es la burocracia? El aparato de empleados públicos, porque genera mucho gasto. Son excesivamente inoperantes, corruptos, generan mucha deuda que tenemos que pagar, pésima administración. Entonces se tiene que reducir el Estado, el gobierno, y nuevamente solamente deberían hacerse cargo de lo que es la seguridad interna, lo que decía Adam Smith, ¿no? La administración de la justicia, algún apoyo, pero reducirse, que no haya empresas públicas, porque las empresas públicas son corruptas. ¿Ustedes están de acuerdo con este pensamiento? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con este pensamiento o no? Piensen. ¿Estarían de acuerdo o no?
Dice, Sí, Miguel. si es un gobierno capitalista, estaría bien, yo pienso. No, pero el actual gobierno, a ver, hemos dicho, está ocurriendo excesivo clientelismo, deficiente administración, mucha corrupción, mucho gasto público y mucha deuda pública. Tú serías, independientemente de que sea capitalista o no capitalista, partícipe de que debería reducirse el tamaño del gobierno, no debería haber empresas públicas, porque son corruptas y que están generando excesivo gasto y deuda. ¿Crees que sí o no? Sí, sí, dice, se Ya, debería de reducir. ¿no? Entonces los demás te dirían, eres un neoliberal. Así te dicen, eres un neoliberal. Y yo particularmente soy más partícipe del liberalismo. Les dejo a ustedes su criterio. Cada uno de ustedes tiene su criterio. Pero, a ver, ustedes están nuevamente, independientemente de ti, Miguel, ¿alguno de ustedes está de acuerdo de que hay que reducir la burocracia estatal? ¿De que hay que reducir las empresas públicas porque son ineficientes o son muy bien manejadas? Las instituciones, en general, las instituciones públicas están bien manejadas. ¿Qué opinan? Yo pienso, licenciado, que como usted mismo dice, no hay ninguna empresa que está bien manejada, incluso no hay personas que están con el cargo eficiente, con los estudios, porque ya hay que visto que mi padre incluso es un poco de eso, porque él es abogado y está metido en esas cosas y él me cuenta todas las cosas que pasa. Él apoya a varios partidos y me dice que siempre buscan sus preferencias, o sea, tanto como así usted lo dice, me ve, meten a sus familias, y eso es verdad, licenciado. A mi padre incluso tenía que postular para ser senador y le han hecho todo un problema a él, o sea, le han inculpado y todo eso por sacarle de línea. Él tenía gente y todo. Y por esos motivos, a veces yo pienso que la política, francamente, para mí es una basura. Yo no apoyo a nadie, ni estoy en contra de nadie también, licenciado. Pienso a mi manera y como usted mismo dijo, no hay persona capaz, o sea, hay personas así metidos solo por ser políticos, o sea, digamos, apoyar hacia más, sea el partido de tal persona o tal persona, entran a eso. Y incluso yo he visto incluso en cámaras, en senadores, diputados, que no tienen el cargo como debe ser, o sea, digamos, es una simple persona que salió de un colegio o una persona que tiene tal, o sea, no tienen títulos, no están preparados para hacer. Por eso es que Bolivia a veces no crecemos tanto como deberíamos crecer, porque no tenemos personas capaces que entren a esos cargos, que manejen correctamente a Bolivia, licenciado. Muy bien, Giovanni. Estas clases justamente es para que ustedes empiecen a entender, a manejar, a ver la cosa se está desarrollando, pero fundamentalmente cómo la parte económica es lo central de esto, ¿no? Porque lo político es una cosa, lo político está superditado a lo económico. Si entran a eso es porque quieren favorecerse económicamente, ¿no? Entonces, aquí es donde aparece el modelo monetarista, ¿no? Neoliberal, que dice que toda intervención del Estado es negativa, no es buena, es dañina. Dice los monetaristas a la cabeza de Milton Friedman. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, dice que toda esta crisis justamente además ha sido por efecto monetario. El uso del dinero. El gobierno tiene el monopolio de la emisión de dinero y al emitir más dinero genera inflación, genera desórdenes económicos, lo que ha derivado una hiperinflación durante el gobierno de la UDP, durante los gobiernos militares. Y hoy por hoy es un negro nubarrón que se acerca a nuestra economía. Cualquier rato se puede desembocar con esa hiperinflación, porque dólares y divisas ya no hay, ¿no? Tenemos que pagar la deuda y no vamos a pagar en bolivianos, tenemos que pagar en divisas, en dólares.
Están ya incluso sacando leyes para vender el oro. Parte de nuestras reservas internacionales está en oro, para vender el oro y monetizar, para poder pagar a los empleados públicos, para poder hacer inversión pública. Crédito ya no nos quieren dar. Estamos muy endeudados y es muy difícil que nos den más crédito. Crédito interno tampoco ya van a poder sacar porque ya se lo han sacado gran parte, ¿no? La deuda interna es altísima. Ya no hay gas, mucho gas para vender. El aparato del Estado de los empleados es excesivo. Los costos de inversión son excesivos. ¿Qué le va a corresponder? Nuevamente, aparentemente, viene el nubarrón de la hiperinflación, la emisión monetaria inorgánica. Van a subir los precios, el dinero no va a servir para nada, tal como sucedió en la UDP. Se acerca ese peligro, digamos, ¿no? Entonces, los neoliberales, desde esa perspectiva, no están de acuerdo con que el gobierno sea tan grande. A todas estas corrientes, jóvenes, obviamente, hoy por hoy, ¿qué están vigentes? Hay modelos neomarxistas, hay modelos neo-keynesianos, modelos neoliberales que van arrastrando bajo estos criterios básicos qué es lo que se tiene que hacer en la economía. ¿De acuerdo? En Venezuela han arrasado con el socialismo del siglo XXI, que es neomarxismo, básicamente, y ahí están las consecuencias, ¿no? El gobierno se ha encargado de todo, ha nacionalizado todo, ha distribuido todo, y ya está muriendo de hambre la gente. ¿Y quiénes están bien? Los gobernantes y sus familiares y sus partidarios. La mayoría de la gente ha tenido que escapar, ¿no? En Cuba, ustedes están viendo, les voy mandando algunos videos para que ustedes vean. Pero no solamente es político, fundamentalmente, les repito, es económico, porque no tienen ni qué comer. Mientras que otros tienen todo, otros no tienen ni qué comer. Y esto sucede de la noche a la mañana a veces. Venezuela, repito, de ser un país paradisíaco, ahora nadie quiere ir a Venezuela ni por vacaciones, ¿no? Que va a subir de hambre, ¿verdad? Argentina ya está pareciendo a algo parecido, ¿no? Ha entrado un gobierno neopopulista, llaman, o populista, que están ligados a la doctrina del socialismo del siglo XXI, el marxismo, y obviamente en Argentina también tienen grandes problemas, ¿no? De producción, de precios, de inflación. Terriblemente. Ustedes si se van, por decir, con $200 en la Argentina, la van a pasar bomba, porque si van con dólares, ¿no? Con dólares, porque todos los precios están bajos, no tienen dólares y están con grandes problemas. Nosotros también, ya está empezando a desaparecer las divisas. Entonces ahí se van generando una serie de problemas en la economía. ¿De acuerdo? Bueno, con esto hemos terminado esta parte de los modelos que fundamentalmente quería que lo conozcan para que ustedes vean si es mejor que el mercado se haga cargo de la economía o los gobernantes o el Estado se hagan cargo de la economía o directamente que se aplique políticas keynesianas, mixtas, ¿no? Mercado o Estado. Porque, ¿y qué tanto de mercado y qué tanto de Estado? ¿No? Ahí está, este es el meollo donde se ha ido desarrollando todo esto. A partir de ahora, íntegramente vamos a ver el mercado. Pero el mercado, ya les digo, bajo criterios netamente dentro de estos esquemas y entendiendo de que solamente el mercado puede ocurrir, existe en países donde están aplicando políticas liberales o keynesianas. En países donde se aplican modelos socialistas, los mercados desaparecen. En Venezuela, por ejemplo, no hay mercados, ¿no? O sea, todo directamente es a partir de los gobernantes. Dicen, exprópiese, no se expropie, exprópiese. Ellos dan todas las órdenes. O en Cuba, etcétera, etcétera. Esto es para que entiendan, repito, la importancia del mercado, hasta qué punto el gobierno puede deshacer el mercado, puede intervenir, o cómo se puede desarrollar una economía mixta. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Dice, Sí. yo tenía una duda del modelo keynesiano, ¿Cuál es la duda? de la teoría del cebado de bomba. ¿Eso cómo era? Dice. El cebado de bomba dice de que cuando hay problemas, cuando los mercados no funcionan bien, como ha sucedido en la Gran Depresión, el Estado tiene que aplicar políticas anticíclicas a través del gasto público. Contratar a los desempleados, fundamentalmente el nivel de empleo, para que tengan un nivel de ingreso y con eso puedan demandar bienes. Al ver crecer la demanda, decía Keynes, las empresas van a empezar a contratar personal para producir esos bienes. Y este va a ser el mecanismo de reactivación de la economía. El Estado tiene que inyectar dinero a través del gasto público, con este dinero se va a demandar, las empresas oferentes van a empezar a producir para ofertar productos y nuevamente se van a dar las transacciones de mercado. Esa es la teoría del cebado de bomba. ¿Está claro, Miguel? Ya dice, y del gobierno, los impuestos, esas donaciones, ¿eso cuáles? Esas son las formas de ingreso que tiene el gobierno. Son los ingresos que tiene el gobierno, que puede disponer el gobierno. Con esos ingresos paga a los empleados públicos, con esos ingresos genera inversiones públicas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya dice. Ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, denme un minutito, por favor, ¿ya? Un minutito denme y continuamos. Un minutito, por favor. Bueno, ahora continuamos. Continuamos, jóvenes. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Entonces, jóvenes, a ver, un rápido repaso. Rapidito, para que ustedes vean que todo lo que hemos avanzado es aplicable a lo que estamos viendo. Hemos visto todo lo que es la escuela mercantilista, que dice que hay que producir para el mercado, fundamentalmente para la exportación, ¿no? Hay que expandirse geográficamente y sobre todo generar una balanza comercial positiva y producir para exportar, ¿no? Tener oro y plata. Hemos visto el caso del modelo fisiocrático que dice solamente el sector agropecuario es el único que genera riqueza, porque todos los demás solamente modifican, ¿no? Entonces hay que apoyar solamente al sector agropecuario. El modelo liberal de Adam Smith dice el mercado es el único, el Estado tiene que ser, los gobiernos tienen que ser pequeños.
el Estado, el mercado tiene que ser el que rige la economía. La mano invisible es el mercado el que tiene que controlar todas las grandes variables. Ahí aparece el marxismo y dicen, no, ese es el mercado libre, el mercado y todos los demás es propio del capitalismo. Se tiene que eliminar la explotación del hombre por el hombre. En estas doctrinas están insertas la explotación. Entonces hay que eliminar la explotación a través de la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción y que el Estado, los gobiernos asuman el eje protagónico de la economía a través de la comisión centralmente planificada. Toda la producción, toda la distribución y todo lo demás a partir de los gobernantes, ¿no? Los gobernantes, el Estado, son los que van a definir qué producir, cuánto, etcétera, etcétera. A esto viene la escuela positivista, que dice, no, hay que ser eclécticos, hay que aplicar lo mejor de cada uno. Luego aparece la escuela liberal neoclásica, que es la que va a profundizar el estudio del mercado, en sentido de que, primero, el modelo marxista no sirve porque es autoritario, pierdes la libertad individual, y si pierdes tu libertad individual, ya no vas a poder escoger qué comer, a qué te dedicas, nada. El Estado te va a decir a qué es lo que tú tienes que hacer. Vas a ser un empleado del Estado, un esclavo del Estado. Y a partir de eso, dicen, el mercado es el único mecanismo que puede generar libertades. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? Pero esto no funciona porque se caen los mercados, aparecen los fallos del mercado y aparece la doctrina keynesiana, ¿no? Que dice que el Estado tiene que salir en auxilio del mercado cuando esté mal la economía, generando un gasto público que permita eliminar el desempleo, ¿no? Y que se reactive la economía, en los mercados nuevamente empiecen a funcionar, pero con apoyo del Estado. Aquí esto funciona bien hasta que aparecen los famosos fallos del Estado, del gobierno, donde son básicamente corruptos, pésima administración, excesivo gasto, excesiva clientelismo político y excesiva deuda. Y eso va a generar en grandes problemas de la economía porque se van a generar inflaciones, insolvencia, desabastecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? A esto vienen los neoliberales que nuevamente dicen de que se tiene que bajar el Estado a lo mínimo posible, porque toda participación del Estado va a ser contraproducente para todos los demás. Y entonces son partícipes de que se reduzca en el Estado y que se privaticen las empresas nacionalizadas. Es decir, todas las empresas que dependen del Estado, que son corruptas, que son deficientes, pasen al sector privado, porque en el Estado lo único que van a generar es más gasto, más endeudamiento, más pérdida. Pasen al sector del Estado, al sector privado, porque todas las empresas en el sector privado crecen, ¿no? Como dicen, la vaca engorda a ojo del dueño, ¿no? Como si no es tu vaca, vas a querer sacarle la leche porque es vaca ajena, ¿no? Entonces, esos son todos los modelos que hemos visto. ¿Está claro? Muy rápido, resumido, todo lo que hemos visto. ¿Está claro? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora sí. Entramos de lleno a lo que es la microeconomía, la teoría de los precios. Es el estudio del mercado, ¿de acuerdo? En una primera instancia, les había dicho, se llama, voy a borrar todo esto, se llama teoría microeconómica o teoría de los precios, ¿de acuerdo? La materia, en otras partes, se llama, bueno, en nuestro pensum está solamente como microeconomía, ¿no? Pero no se llama pues solamente microeconomía, sino se llama teoría microeconómica o también se denomina teoría
de los precios. En otras palabras, ¿cómo se forman los precios en la economía? ¿Por qué hay esas fluctuaciones? ¿No? ¿Cómo se van generando eso? Y lo primero que tenemos que entender para esto es qué es una teoría. Teoría. ¿Qué es una teoría? Y vamos a decir que una teoría básicamente es una parte del conocimiento científico. Científico. Es decir, de una aproximación a entender los fenómenos. Fenómenos que existen. ¿De acuerdo? En otras palabras, cuando nosotros queremos generar conocimiento científico, lo que queremos es averiguar cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? El causa-efecto de cualquier fenómeno, ¿de acuerdo? El causa y efecto, ¿no? Entonces vamos a decir que el efecto está en función de la causa, ¿verdad? ¿Es así o no? Si yo te pincho con un alfiler, que es la causa, ¿cuál va a ser el efecto? Que tú vas a saltar 2 metros. ¿Sí? Es un fenómeno. ¿Qué pasa si yo dejo secando la ropa mojada? El efecto se va a secar el agua. Todos los fenómenos están ligados a este efecto causa-efecto. Científicamente se denomina variable, al efecto se llama variable que es dependiente o independiente. ¿El efecto es variable dependiente o independiente? Jóvenes, ¿el efecto es variable dependiente o independiente? Dependiente, licenciado. Dependiente. Muy bien, dependiente. Dependiente. Es función de la variable independiente. O pueden ser muchas variables, ¿no? No solamente una. Puede haber muchas causas para que se produzca un efecto. No es solamente una causa, ¿verdad? Entonces, en medida que nosotros conozcamos cuáles son las causas que determinan los efectos, lo comprobemos, vamos a generar una teoría. Entonces vamos a decir que una teoría básicamente es más fuerte en medida de que puede predecir situaciones futuras, ¿no? Vamos a decir que la teoría, repito, se fundamenta en medida de que pueda explicar más claramente las relaciones entre las variables independientes y la variable dependiente. Para generar un conocimiento científico, se tiene que generar una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis, jóvenes? ¿Qué es una hipótesis? Como una suposición, licenciado, o una investigación propia que tiene cada uno. Es un supuesto. Supuesto, es un sí. supuesto, ¿no? Es un supuesto a priori. En medida de que este supuesto sea comprobado, esta hipótesis es válida. Se da por aceptable. De hecho, cuando ustedes hagan tesis, van a generar una hipótesis y si validan esa hipótesis y es aceptable,
la hipótesis es aceptable. Caso contrario, viene la hipótesis alterna, que es todo lo contrario de lo que estamos presuponiendo. Entonces, esta hipótesis comprobada, básicamente la hipótesis comprobada es una teoría. En medida de que tenga más fortaleza de ser una hipótesis, este supuesto comprobado, se va convirtiendo en una teoría. ¿De acuerdo? Entonces, la teoría microeconómica y la teoría de los precios es una serie de estudios que se han realizado acerca del comportamiento de los diferentes mercados, de los diferentes actores del mercado, que se dan como válidas. No al 100%, porque ya les digo, ni siquiera en fenómenos exactos físicos se puede comprobar al 100%. Peor en ciencias sociales. Siempre hay personas que piensan diferente, ¿no? Normalmente, por eso les decía, todos creo que buscamos nuestro bienestar, pero hay otros que buscan el bienestar de la sociedad antes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de los monjes tibetanos que comen lo necesario para vivir. Otros, la mayoría quiere tener más y más y más. Ellos no quieren tener más y más, sino lo exacto para vivir. Entonces, siempre hay grandes diferencias, pero son muy pocos. La mayoría de la gente tiene las mismas tendencias, ¿no? Entonces, no podemos decir que podemos explicar los efectos con causas al 100%. Si las causas podemos explicar con un 95%, esa teoría ya se vuelve teoría, es aceptable, ¿no? No totalmente, no al 100%, pero ya se acepta como buena una teoría, ¿entienden? No significa, repito, de que una teoría va a explicar el 100% de todos los fenómenos. Siempre hay un pequeño sesgo de margen. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Entonces, a partir de esto, vamos a decir que una teoría no es nada más que una hipótesis comprobada. Y en medida que esta hipótesis comprobada sea más fuerte, más estructurada, esa teoría también va a ser mucho más verdadera. ¿De acuerdo? Ese es uno de los elementos que nosotros tenemos que manejar en una primera instancia. El segundo elemento, para que nosotros entendamos todo el criterio de la teoría microeconómica y de los precios, es el concepto del que ya habíamos hablado, de la escasez. De la escasez. Este es el elemento central de la teoría microeconómica. Esta escasez está ligado a lo económico. Les había dicho que si no hubiese escasez, no habría problema económico. Si todos podríamos disponer de todos los bienes que queramos y que necesitamos, no existiría problema alguno. Esta necesidad de la escasez, de que no podemos acceder a eso, justamente es parte y está asociado a lo político, ¿no? Lo que hemos visto justamente está asociado a lo político. Entonces, la escasez es un elemento central de lo económico. Cuando hay recursos escasos, tenemos que realizar elecciones económicas para priorizar qué es lo que queremos primero. Habíamos hablado, los bienes se clasifican en bienes naturales y en bienes económicos. Los bienes naturales son los bienes que existen por demás, no necesitamos trabajar para tenerlos. Mientras que los bienes económicos tenemos que producir, generar un proceso productivo. Tenemos que utilizar los factores productivos. Ligado a la parte de precios o lo económico, que justamente está ligado a la escasez. Solamente podemos hablar de problemas económicos cuando hay escasez. Si no hubiese escasez, no habría ningún tipo de problema. Y ahora sí vamos a ver qué es lo que busca la teoría microeconómica, la teoría de los precios.
La teoría de microeconómica, la teoría de los precios, lo que busca es entender cómo funcionan los mercados, que tanto hemos hablado. Cómo funcionan los mercados y dentro de ellos, cómo funcionan los agentes económicos que van a tomar decisiones en el mercado. La famosa mano invisible, ¿no? Los agentes económicos que van a tomar, digamos, van a mostrar van a mostrar su comportamiento en el mercado. A ese comportamiento nosotros vamos a aplicar todos los elementos de análisis. Vamos a aplicar una observación, ¿no? Introspectiva. Vamos a analizar psicológicamente si es cierto o no ese tipo de comportamiento, o vamos a también utilizar algunos elementos de índole matemático para poder entender algunos aspectos. Entonces, ¿quiénes son ahora estos agentes económicos? ¿Quiénes son los agentes económicos que van a interactuar en el mercado? ¿Quiénes son? ¿Ustedes me pueden decir quiénes son los agentes económicos que interactúan en el mercado? ¿Quiénes son? Familias, Muy bien. empresas, Estado. A ver, vamos bien. Familias o consumidores. O también denominados demandantes de bienes. Luego vienen empresas, ¿no? U Sí. oferentes, ¿sí? Y productores. O productores. Pero ojo, no solamente están ellos. Comercializadores, licenciado. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Comercializadores. Exactamente. Comercializadores, que también actúan como oferentes, ¿no? No solamente los productores. Eso tenemos que diferenciar también, ¿no? ¿A quiénes más tenemos? Al Estado. Al Estado. Pero en otras palabras es el gobierno. Gobierno. Y les digo gobierno, ¿por qué? Repito, porque el Estado es a veces una terminología que utilizan para ocultar sus verdaderas intenciones. De hecho, quienes asumen el manejo del Estado son los gobiernos y ellos son los que muestran sus verdaderos objetivos cuando están en el manejo del gobierno, ¿no? Entonces, no todos son los mismos. Hemos visto, los gobiernos pueden tomar el criterio socialista, pueden tomar el criterio liberal. De hecho, los dos últimos gobiernos, bueno, el Evo era, en teoría, ¿no? En teoría era socialista, pro-marxista, pero en la realidad era más capitalista que la Gran Seven, ¿no? Tenía su propio helicóptero, etcétera, aviones, etcétera. Y el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, sus gobiernos íntegramente liberales. Entonces, estos gobiernos pueden ir tomando ciertos criterios dependiendo de las corrientes que crean que es lo más correcto. Hoy por hoy en Argentina, por ejemplo, están con gobiernos igual, marxistas, de índole populista, pero hay un Milei que les he mandado algunos videos, que es de la línea liberal, que está revolucionando y que quiere ser gobierno, ¿no? Entonces están ligados a estos criterios. ¿Y quién más falta como tercer agente económico? Resto del mundo. El resto del mundo. El resto del mundo. Entonces, jóvenes, la teoría microeconómica trata de entender cómo van a reaccionar estos agentes económicos dentro del mercado. Y obviamente hay mercados más pequeños y hay mercados mucho más grandes. Hay mercados casi familiares, hay otros mercados muy grandes, como los mercados internacionales,
el resto del mundo, las importaciones y exportaciones de hecho son partes del mercado y vamos a ver cómo funcionan estos distintos agentes. El Estado o el gobierno, también vamos a ver cómo pueden intervenir y cómo intervienen directamente el mercado. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Está claro hasta acá? Sí, licenciado. Ya. ¿Quieren continuar o quieren que nos quedemos aquí? No quiero que estén cansados. Depende de ustedes. ¿Quieren continuar? ¿Quieren que nos quedemos acá? Hablen, por favor. Lo que no quiero es cansarles, pero quiero a su vez que me entiendan todo lo que voy a ir hablando. ¿Quieren? Sí. Dice una pregunta. Adelante. ¿Esto es continuación o liceo o nuevo tema ya ha puesto? No, ya hemos entrado directamente a lo que estamos viendo, el mercado. Íntegramente ya hemos entrado a lo que es el mercado, la microeconomía, la teoría de los precios, qué elementos vamos a tocar, qué elementos vamos a profundizar. Ya hemos hablado por qué Estado, por qué mercado, quiénes participan, quiénes no participan, el por qué, todo eso ya hemos visto. Ahora estamos viendo solamente el mercado, ¿de acuerdo? Porque toda la teoría microeconómica o de los precios es análisis de mercado, ¿ya? Aquí no vamos a tocar ya nada más del Estado, excepto cómo interviene al mercado, cómo puede intervenir. ¿Está claro, Miguel? Así dice. Ya. Bueno, jóvenes, ¿aquí nos quedamos o quieren continuar? Creo que ya se han retirado, ya se han ido a almorzar, ya nadie escucha. ¿Cómo es, jóvenes? ¿Aquí continuamos o aquí nos quedamos? Licenciado, ¿nos podríamos quedar? ¿Aquí que nos quedamos? Sí, ¿Sí? licenciado, yo opino eso. Ya. Entonces aquí nos quedamos, pero ya métanse en la cabeza que ya estamos entrando de lleno a ver lo que es el mercado. Ya hemos visto todo lo que es gobierno, no gobierno, criterios, todo lo demás. Ahora estamos íntegramente viendo cómo funciona y vamos a ver de lleno toda la materia, cómo funcionan los mercados. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, nos quedamos acá.